Buenos días, bienvenidos a nuestro tercer ciclo de Escuelas de Familias Lasallistas, denominado Cómo estimular y desarrollar habilidades para el aprendizaje. Mi nombre es Juliana Rodríguez y soy la fonoaudióloga. El objetivo que desarrollaremos en esta jornada es acompañar el desarrollo de habilidades de nuestros hijos a través de actividades y estrategias pertinentes que favorezcan su proceso de aprendizaje y su desempeño escolar. Damos inicio. Buenos días, mi nombre es Alex Bernal, yo soy la terapeuta ocupacional. Y para dar inicio a esta escuela de familias no hay mejor manera que darle gracias a Dios, así que los invito a hacer esta oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración para la familia y el hogar. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. Que no haya injuria porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo porque tú nos alientas. Que no haya rencor porque tú nos das el perdón. Que no haya abandono porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en tu diario vivir. Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio. Que cada noche nos encuentre con más amor. Haz, Señor, con nuestras vidas que quisiste unir una página llena de ti. Oriéntanos por tu camino. Que nos esforcemos en el apoyo mutuo. Que hagamos del amor motivo para amarte más. Que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos conceda el hallarnos unidos para siempre en ti. Amén. Con esta oración nos acompaña un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, damos inicio entonces a nuestra Escuela de Familias Lasallistas. La agenda que vamos a desarrollar inicia hablando de algunas generalidades, luego abordaremos el lenguaje en relación con el aprendizaje, las operaciones mentales, qué hacer en casa, luego el aprendizaje en relación con las estrategias cognitivas, algunas habilidades y recomendaciones y actividades para casa. En esta imagen vemos los conceptos que vamos a desarrollar a lo largo de esta charla y la relación estrecha que existe entre el contexto, la maduración, los procesos cognitivos y el aprendizaje. Nuestro eje principal es el aprendizaje. Es a lo que queremos llegar y lo que queremos lograr es que nuestros hijos desarrollen todas las habilidades y que vayan en un proceso madurativo conforme a su edad, a sus metas, a sus objetivos, para que puedan llegar al cumplimiento de los retos que se plantean a lo largo de los años escolares. Así, tenemos que el contexto tiene un papel principal. Lo que deseamos es que el contexto, es decir, nuestras familias, nuestras casas, sean lugares facilitadores, en donde haya una interacción comunicativa con propósito que precisamente favorezca el aprendizaje de nuestros niños y jóvenes. Vamos a hablar entonces de los temas que están allí escritos, del lenguaje, las operaciones mentales y cómo todos estos elementos se relacionan. Iniciamos con el lenguaje. El lenguaje fue definido en el año 2000 por Sweet como una expresión de las ideas, las cuales parten de los sonidos iniciales o los fonemas, los cuales al juntarse forman palabras, luego están las frases y todo esto combinado responde a la transformación de las ideas en el pensamiento. Allí tenemos que cuando nos referimos al lenguaje estamos hablando de un vínculo estrecho entre el pensamiento y la expresión. Hablar de lenguaje es hablar de lenguaje comprensivo y expresivo. El lenguaje comprensivo hace referencia a la representación del mundo, a que nuestros hijos, a que los niños, mientras van creciendo y se van desarrollando, van generando una serie de representaciones en relación con lo que conocen, con las relaciones que forman, y ese es el lenguaje comprensivo. Además de la visión, o valga la redundancia, la comprensión que se tiene sobre todo lo que sucede alrededor. Y está también el lenguaje expresivo que hace referencia a la producción como tal, es decir, a ser capaces de mantener una conversación, de establecer unos vínculos a través de una comunicación efectiva dependiendo de un contexto y todo lo relacionado también con habla, que hace referencia al proceso motor como tal, a la articulación, a los movimientos que nos permiten producir un mensaje pues de manera oral.
Hay una énfasis importante en un aspecto y es que el lenguaje se desarrolla de manera ininterrumpida desde el nacimiento. Realmente antes del nacimiento ya empiezan a haber unos procesos de estimulación, los cuales poco a poco van desarrollando las estructuras cognitivas que van a permitir al ser humano comunicarse, expresarse, tener un lenguaje comprensivo y expresivo óptimo de acuerdo pues a su maduración. Cuando hablamos de lenguaje, vamos a hablar de tres esferas o tres componentes que son el contenido o la semántica, la forma o la sintaxis y el uso o la pragmática. Al referirnos a contenido o semántica, estamos haciendo referencia al significado de las palabras. Entonces, es allí cuando pensamos, por ejemplo, en los niños de 3, 4 años que empiezan a hacer categorías, es decir, empiezan a agrupar palabras según su función. Entonces, por ejemplo, estas son los animales o estas son las frutas, ¿sí? Hablamos también de los niños más grandes, pensemos en los chicos de quinto, cuarto de la sección chevrones que ya están empezando a que ya clasifican información, entonces dicen, por ejemplo, que toda esta información hace parte de las características, esto otro hace parte de las consecuencias de ese hecho o estos son los personajes, entonces es comprender el contenido del lenguaje. La forma o la sintaxis hace referencia a la estructura, al orden. Entonces, es aquí cuando determinamos que nos podamos expresar con coherencia, con cohesión, que podamos hacer una frase la cual esté estructurada con un sujeto, un verbo, un complemento y que responda a una solicitud. La forma tiene que ver con la estructura. Y el uso hace referencia a la intención comunicativa, a que podamos plantear, mantener, iniciar, finalizar una conversación en un contexto, a que podamos leer el contexto y de esta manera hacer uso o llevar, digamos que a la práctica el lenguaje. Estos tres niveles fueron descritos en 1980 por Bloom y hasta nuestros días se mantiene. Y cuando hablamos de lenguaje es importante pensar en estas tres esferas, en dónde está la necesidad de nuestros hijos, qué tienen que mejorar. De repente hay que trabajar un poco en la forma, o son niños muy tímidos, que el uso es donde se les complica un poco, o de repente falta vocabulario, entonces hablamos de contenido. Es importante de esta manera que tengamos presente estas tres esferas para poder entender la globalidad del lenguaje y poder empezar a ubicar a nuestros hijos en qué esfera necesitan mejorar o en dónde nosotros como papás y como familia podemos proporcionar mayores herramientas. También están las operaciones mentales. Las operaciones mentales son definidas como acciones interiorizadas, organizadas y coordinadas que elaboramos a partir de la información que nos llega de fuentes externas o de fuentes internas. Entonces, hablemos de todas las situaciones que vivimos nosotros como seres humanos en nuestra cotidianidad. Toda la información que llega a través de nuestros sentidos y la operación mental es qué se hace con esa información, cómo la transformamos, cómo la entendemos y cómo podemos generar una representación que nos va a ayudar o que nos va a permitir hacer un producto luego con esa representación que ya puede llamarse, por ejemplo, lenguaje, que nos va a permitir luego expresar una idea. Estas operaciones mentales debemos siempre pensarlas en relación con el lenguaje porque no se puede desligar. La cognición y el lenguaje están directamente relacionados, uno permite el otro, se retroalimentan todo el tiempo y también con el contexto. El contexto es lo que permite que se desarrolle toda la parte del lenguaje, toda la operación mental, porque si bien hay unas bases cognitivas que son muy importantes, que son bases biológicas como tal, pues el contexto es importante porque es un facilitador o puede ser una barrera. Entonces, como les decía al inicio, lo importante es que nosotros estemos siempre enfocados en que nuestras familias y nuestros hogares sean facilitadores, que proporcionemos a los chicos los espacios y las herramientas para que ellos desarrollen su lenguaje comprensivo, su lenguaje expresivo y las operaciones mentales, que es lo que hemos mencionado hasta el momento. Al hablar de chicos de la sección coronas y chevrones, más o menos desde los 3 años hasta los 10, 11, podemos pensar en estas habilidades de pensamiento que son identificar, describir, comparar, analizar, sintetizar, clasificar, codificar y decodificar. No significa que no se estén desarrollando otras operaciones mentales porque
Sí, también se están desarrollando otras, sin embargo, digamos que de estas se parte y el objetivo es poder garantizar pues estas operaciones mentales. Identificar, hacemos referencia pues a que los niños desde muy pequeños empiezan a reconocer los objetos, reconocer lo que está en su medio y ahí es cuando empezamos a pensar que ya no debe ser solamente una identificación en cuanto a nominar, entonces ya no es el niño de 2 años que dice una palabra solamente, eso se llama casa, ¿no? Sino que ya identifica como tal el objeto de la situación y además sus características y de ahí pasa a describir. Entonces ya puede reconocer cómo es, para qué sirve. Luego va a llegar a clasificarlo, ¿no? En qué categoría está, a cuál pertenece, según esos criterios de uso o de su forma, por ejemplo. También ya van a llegar a comparar, entonces reconocen dos elementos y pueden darse cuenta de cuáles son sus similitudes y cuáles son sus diferencias. Analizar es cuando tienen una información, la pueden comprender como un todo, pero también son capaces de identificar las partes, qué partes o qué secciones contiene esa totalidad y entendiendo cada una de las secciones pueden llegar a comprender el concepto como tal. Cuando hablamos de sintetizar, hablamos de, está muy relacionado con clasificar, porque es comprender o digamos que reconocer cuál es la información prioritaria, cuál es la información principal y de acuerdo a esto poder mencionar solamente alguna información de acuerdo a una solicitud. Sintetizar, por ejemplo, es interesante porque si pensamos en los niños de como 8 o 9 años y pensamos, por ejemplo, en cuando les decimos, bueno, cuéntame de qué se trataba la película o de qué era esa serie, ¿no? Y queremos llegar a que ellos sinteticen, a que solamente nos den la idea principal o tal vez algunos detalles mínimos y de repente todavía están en una edad en que es difícil llegar a sintetizar, entonces mencionan toda la información y debemos llevarlos poco a poco, ahora esto es parte de un proceso madurativo también, a que puedan ir clasificando, puedan reconocer qué es lo principal, qué es lo pertinente de acuerdo a lo que me están preguntando y cuál es la información que yo voy a expresar. Está clasificar también, que ya lo mencioné un poco, y codificar y decodificar, que está muy relacionado con la adquisición del código lectoescritor, todos nuestros niños de transición, de primero, que están adquiriendo el código, que están empezando a reconocer cómo ese grafema, esa letra suena, tiene un correspondiente fonema, entonces le dan un valor a cada uno de esos símbolos y empieza a generar una representación mental, lo cual luego van reconociendo, van uniendo y llegan luego a leer la sílaba, la palabra y bueno, todo el proceso que realizan nuestros niños a esa edad. Teniendo un poco de claridad en estos conceptos básicos que acabamos de mencionar, vamos a empezar a pensar qué hacer en casa. En primer lugar, lo más importante es que tengamos muy presente que nuestros hogares deben ser un contexto facilitador y que debemos priorizar por la comunicación en doble vía. Comunicación en doble vía significa que haya una retroalimentación constante entre todas las partes. Es decir, no solamente que sea una expresión en donde el adulto da una instrucción y el niño ejecuta, ¿no? Sino que podamos tener una retroalimentación, una interacción completa. Eso es doble vía. Los dos conversamos, él dice que piensa, yo digo que pienso, yo lo estimulo, planteo preguntas, él responde, hacemos comentarios y tenemos entonces una comunicación mutua en donde estamos estimulando el desarrollo de habilidades de pensamiento y el lenguaje comprensivo y expresivo, que es muy importante. Aprovechar los comentarios de los niños, aprovechar lo que ellos nos expresen en su cotidianidad, lo que nos cuenten del colegio o de su actividad extracurricular, de cómo les fue con sus amigos, aprovechar sus comentarios para nosotros también contar experiencias como adultos y poder llevar la conversación al punto al que la queremos tener. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, dependiendo de las necesidades de cada uno de nuestros niños, pensemos en las 3 esferas, en si estamos hablando del uso del lenguaje o si queremos que sea algo más a nivel de semántica, de contenido, de palabras, de vocabulario, o si queremos que sea algo más en estructura, en forma. Entonces, siempre pensar hacia dónde queremos estimularlos y aprovechar esos momentos cotidianos que pueden ser y que deben ser, de hecho, experiencias enriquecedoras para el desarrollo de estas habilidades.
Es importante trabajar también con palabras de uso poco frecuente. Es muy usual que los niños manejen unas palabras que son las que siempre dicen o son las que siempre escriben, pero lo importante es que nosotros como adultos les brindemos otras posibilidades, ¿no? Otras situaciones comunicativas, otras experiencias diferentes, en donde les pidamos que ellos hagan una retroalimentación diferente, que tengan otras nuevas palabras, que usen sinónimos. Es muy bueno no siempre plantearles las preguntas de la misma manera o las situaciones de la misma manera, sino a veces planteárselas diferentes, usar otros tiempos verbales, usar sinónimos, otros conceptos, para que nosotros lleguemos a plantear situaciones que les exijan a nivel comunicativo y a nivel cognitivo también. Tenemos aquí algunos elementos importantes, que es, bueno, en primer lugar, facilitar la interacción. Entonces, aprovechar las situaciones cotidianas, tanto con pares, cuando los niños están con sus primos, con sus amigos, ayudarlos a guiar, a mantener una conversación que les exija a nivel cognitivo y de comprensión y de expresión, y también con los adultos, por ejemplo, los eventos, cuando están con la familia, con otros miembros de pronto no tan cercanos. Es bueno plantearles estas situaciones, pero siempre sin forzar, ¿no? Siempre dando la posibilidad y que sean ellos quienes vayan midiendo poco a poco y vayan estableciendo su interacción comunicativa. Hacer preguntas como qué te pareció esta película, qué te pareció esta serie, por qué quieres que hagamos esto, qué te parece si mejor hacemos esta otra cosa, cómo te gustaría hacerlo, justifica por qué quieres que te compre este objeto, no me parece que debería ser de esta manera, explícame por qué pasó. Entonces, tratemos de pensar en las habilidades de pensamiento, en que clasifiquen, que expliquen, que sinteticen, y de esa manera hacer preguntas que los pueden ir orientando, siempre pensando en retroalimentar también, no solamente en que se quede como en la pregunta y la respuesta cerrada. También es muy favorable reconocer los temas de interés. Necesitamos saber qué les gusta a los chicos, cuáles son sus juegos favoritos, cuál es el video que les gusta, cuál es el youtuber, qué serie quieren ver, cuáles son sus temas de interés, porque al reconocer esos temas vamos a poder tener una mayor interacción y vamos a poder garantizar este tema de la comunicación en doble vía. Y aprovechar también los temas para que ellos desarrollen un lenguaje específico en esas áreas que les gusta. Entonces, por ejemplo, hay niños que les encantan los dinosaurios y tienen un vocabulario enorme en relación con los dinosaurios, o los aviones, o los carros. Entonces, también nosotros tener ese vocabulario, esforzarnos un poco por mantener esa relación, esa conversación y estar, digamos que directamente implicado en las situaciones comunicativas de los chicos. Todo esto está relacionado con aprovechar la cotidianidad. Realmente todas las situaciones que vivimos en casa pueden ser estimulantes y pueden ser o pueden estar orientadas a desarrollar el lenguaje y a desarrollar las operaciones mentales, pero para que esto llegue a ser así es importante que tengamos claro qué queremos hacer, ¿no? En qué queremos que ellos mejoren, qué queremos trabajar en su lenguaje o qué habilidad de pensamiento creemos pues que les va a favorecer un poco o pues que deben mejorar. Aquí, perdón, están algunos pantallazos de algunas páginas web, también hay muchas maneras de interactuar, hay muchas maneras de estimular, las aplicaciones también sirven un montón, siempre hay categorías de juegos familiares, juegos mentales, juegos de palabras, los juegos de mesa también, o ahora pues que a los chicos les gusta tanto la tecnología y nosotros como adultos también, pues ¿por qué no darnos la oportunidad de interactuar a través de algún juego que nos ayude a favorecer pues todos estos procesos? Y está también, por supuesto, el tema de la narración, que está directamente relacionado con la lectura y con la escritura. Narrar historias, contar cuentos, hacer juegos en donde el adulto inicia una historia, el niño la continúa, luego uno lo retroalimenta, luego él continúa, o donde creamos una historia a partir de unas condiciones, por ejemplo, de ciertos lugares o de ciertas situaciones, ¿no? O cuando les pedimos que cuenten los hechos, lo que ha pasado en el último mes, en orden cronológico, por ejemplo. Todo este tipo de situaciones ponen en juego habilidades cognitivas. Todas las habilidades de pensamiento que mencionábamos, como escribir, comparar, analizar, integrar información. Además, también que son situaciones muy estimulantes para que desarrollen elementos temporoespaciales, ¿no? Que puedan mantener una estructura cronológica.
Esto, sobre todo, va a desarrollarse con los niños más pequeños. De repente nos damos cuenta que 4, 5 años, 6, de repente es cuando hay un poco más de necesidad de estimular esto de un orden cronológico, una continuidad, de que se pueda contar una experiencia, ¿no? Sin embargo, también los niños más grandes también pueden dar cuenta de temas de narración, de libros, de cuentos, porque todos estos procesos los van a ayudar mucho en toda su estimulación cognitiva. Y está leer. Leer siempre debe ser visto como una actividad familiar. Muchos de los seguimientos que yo hago como fonoaudióloga con las familias, ellos siempre dicen como, bueno, ¿cómo hacemos para que lea? De repente no le gusta tanto o no hemos identificado cuál es su tema, un autor que le guste. Y al respecto, pues puedo comentarles que es una búsqueda. Yo creo que todos lo hemos vivido en ciertos momentos de nuestras vidas y lo más importante es que ellos crezcan en un entorno rico en libros, que aprendan que leer es una actividad, que no es algo solamente del colegio, que no es algo aburrido, sino que ellos vean que en su casa están los libros y no están allá como en una biblioteca aislados, sino que mamá tiene su libro en la mesa de noche, papá también, entonces el niño en su cuarto también tiene su libro y lo leemos como rutina antes de dormir o lo leemos el domingo como la actividad familiar o tenemos en nuestra casa, en la sala, el espacio de lectura, entonces cada uno tiene sus cojincitos, sus libros y nos sentamos simplemente a leer y luego conversamos sobre lo que leímos. Entonces es importante generar ese gusto desde pequeños, que ellos lo vean como una actividad familiar, así como salimos de repente a jugar en el parque, bueno, pues también tenemos un momento o unos días en que nos sentamos a hablar sobre nuestros libros o a leer, o nos vamos el fin de semana a comprar libros, entonces vamos a la sección infantil, él mira qué quiere, el niño escoge y papá también se va a mirar los libros que más le gustan de su tema que le guste o de su trabajo, entonces ayúdalos a explorar los gustos, ayúdalos a que poco a poco vayan identificando qué les guste y por supuesto todo a partir del ejemplo. En la lectura también es importante no forzar. Es buenísimo, como siempre que les he comentado, dar la oportunidad, dar la experiencia, brindarles las herramientas y que ellos escojan. Entonces, darle el plan de ir a comprar los libros o darle la oportunidad de que vea esto que tenemos en casa, ven y exploramos, ven qué significa todas estas cosas y con el ejemplo orientarlos para que poco a poco vayan encarrilándose en este tema de la lectura, el cual por supuesto es muy estimulante en todos los procesos cognitivos y en todo lo relacionado con el lenguaje comprensivo y expresivo. Bien, ahora vamos a hablar un poco, mi compañera Alex, desde el área de terapia ocupacional, les va a comentar otros procesos también implícitos o más bien explícitos en el aprendizaje y otras herramientas y actividades que se pueden desarrollar en casa para favorecer el proceso de aprendizaje de nuestros hijos. Continuando con la agenda mencionada inicialmente, me gustaría empezar retomando una palabra clave mencionada por mi compañera Juliana y la cual es un pilar en esta escuela de familias. Dicha palabra es aprendizaje. Teniendo en cuenta lo que menciona Beltrán en 1993, el aprendizaje es un proceso mediado socialmente que requiere de igual forma la implicación activa del estudiante para evidenciar un cambio real en la comprensión significativa. Los alumnos que se implican cognitivamente en el aprendizaje mediante el uso de estrategias cognitivas suelen tener un mejor rendimiento académico. Algunos estudiantes construyen sus propias herramientas cognitivas, motivacionales y conductuales para conseguir un aprendizaje eficaz. No solo es necesario tener habilidad, sino también voluntad. Algo que ya había sido puesto de manifiesto por Ausubel en 1968, quien señaló la necesidad de que el alumno tuviera una disposición o actitud favorable frente al aprendizaje para que éste pudiera ser un aprendizaje significativo. Como se menciona anteriormente, para que un estudiante se vincule a un proceso de aprendizaje oportuno, es necesario establecer algunas estrategias cognitivas, las cuales hacen referencia a las destrezas de manejo de sí mismo que el alumno adquiere para gobernar su propio proceso. Dichas estrategias cognitivas se dividen en dos grupos, de procesamiento y de ejecución, siendo las primeras aquellas que la persona usa normalmente de forma inconsciente para mejorar sus habilidades al momento de ingresar y almacenar información, mientras que las segundas son aquellas que incluyen recuperación de datos generados y su utilización para algún fin.
Siguiendo con esta parte, aquí podemos observar algunas características del aprendizaje, ¿sí? Es importante resaltar que el aprendizaje es un proceso por el cual el ser humano adquiere, modifica habilidades, conocimientos, destrezas y comportamientos como resultado de la experiencia de su mundo interior con el exterior. Es decir, el aprendizaje es la construcción de experiencias, ponerlas en juego en diferentes situaciones y transformarlas para nuevos desafíos. La segunda característica que podemos resaltar es que se vincula con todo un desarrollo de recursos internos y externos con los cuales cuenta cada persona, ¿sí? Se podría decir que si bien los seres humanos aprenden de forma similar, el proceso en cada uno es diferente, dependiendo de las experiencias previas de cada uno. Por lo tanto, las condiciones internas con las cuales cuenta una persona afectarán o no dichos procesos, pues se interrelacionan de manera estrecha, ¿sí? El aprendizaje, otra característica importante, es que es el resultado de la relación entre el cuerpo, que es el instrumento encargado de acumular experiencias, el organismo, que es el encargado de coordinar infraestructura neurofísica para posibilitar el aprendizaje, ¿sí? Y el deseo, que es el encargado de la motivación para la adquisición del conocimiento. Entonces, esto es muy importante porque, como se menciona aquí, no podemos comparar el aprendizaje de una persona con otra. Como hemos escuchado normalmente, cada niño es un mundo y su aprendizaje va a un ritmo diferente, ¿sí? Que está mediado por circunstancias y por experiencias previas. Aquí, en este momento, les quiero compartir un video que nos ayuda a entender un poco más esta parte de aprendizaje. Hola, en este video analizarás cómo aprenden las personas. Sobre este proceso existen muchas definiciones y los teóricos están en desacuerdo entre ellos, pero trataremos de responder a cuestiones que te permitirán comprender la forma en que las personas aprenden. Antes de todo, respondamos, ¿qué es el aprendizaje? Algunos expertos definen al aprendizaje como un cambio del comportamiento que es producido por la práctica u otras formas de experiencia. Esta definición tiene un amplio significado. Sin embargo, sabes que una persona aprende cuando, con cierta permanencia, sabe cosas que desconocía, cuando hace cosas nuevas o cuando tiene actitudes distintas. Algunos ejemplos sobre las cosas que aprenden las personas son: adquieren información verbal, habilidades intelectuales, estrategias cognitivas, actitudes y habilidades motoras. Aunque el aprendizaje es un proceso que compartimos con otras especies, los humanos nos caracterizamos por tener comprensión sobre lo que aprendemos, por darle un significado. Esa comprensión se caracteriza por basarse en la adquisición previa de saberes, se construye sobre la concepción que ya se tiene respecto al funcionamiento del mundo, y esta comprensión es más profunda cuando quien aprende la explica. En el marco de la educación, las formas en que las personas aprenden son diversas. Por ejemplo, se aprende basándose en conferencias. Estas pueden ser orales, escritas o a través de videos narrativos. Otra manera de aprender es a través del desarrollo de destrezas por medio de ejercicios y prácticas aisladas, prácticas contextualizadas y modelando tareas. Aprendemos también investigando, por lo cual es útil analizar casos, resolver problemas, desarrollar proyectos y el aprendizaje por diseño. Las personas también aprenden de manera individual y en grupo. Por ello es importante estudiar solo, promover el aprendizaje cooperativo y la solución de problemas de forma colaborativa. Sabemos también que el aprendizaje se puede incrementar con el uso de la tecnología. Esta permite que realicemos simulaciones, usemos herramientas tecnológicas, provee de oportunidades de evaluación y nos permite generar ambientes de comunicación. Con base en lo que sabes sobre cómo aprenden las personas, debes aplicar 3 principios en la instrucción. 1. Trabaja tomando como base lo que ya saben los aprendices. 2. Ejemplifica a partir de la aplicación de conceptos en la vida cotidiana de los aprendices. 3. Utiliza estrategias que le permitan explicar a los aprendices lo que han aprendido. Para mejorar el aprendizaje y la comprensión, tanto si trabajas en ambientes formales, no formales o informales, céntrate en el aprendiz. Genera medios de consulta para que los aprendices señalen dónde necesitan ayuda. El conocimiento. Da la oportunidad de comprender por qué, cuándo y dónde puede ser valioso el nuevo aprendizaje. La evaluación. Evalúa la aplicación de lo aprendido en escenarios reales o simulados. En la comunidad. Promueve el uso de herramientas de socialización de los aprendices. Este resumen del aprendizaje es una breve introducción. Para saber más, consulta las fuentes de información que te compartimos al final de este video. Espero que haya sido de tu agrado. Hasta pronto. Bueno, continuando con nuestra charla del día de hoy, tenemos que tener en cuenta que para que se dé un aprendizaje efectivo, eficaz y perdurable, es necesario que se desarrollen y se estimulen ciertas habilidades, ¿sí? Entre ellas encontramos dispositivos básicos de aprendizaje, ya hablaremos de cuáles habilidades se encuentran allí incluidas y más conocidos como los DBA,
motricidad y funciones ejecutivas. Para ello, empezaremos definiendo cada uno de ellos y miraremos más adelante de manera más detallada qué recomendaciones y qué actividades nos pueden ayudar a fortalecer estas habilidades. Entonces, los dispositivos básicos de aprendizaje. ¿Qué son los dispositivos básicos de aprendizaje? Los DBA, según Ascuagua, en 1979, citado por CESEP en el 2018, refiere que los dispositivos básicos de aprendizaje son aquellas condiciones del organismo necesarias para llevar a cabo un aprendizaje cualquiera, tal como el aprendizaje escolar. Encontramos que dentro de los DBA hay unas habilidades indispensables y que se deben tener en cuenta. Entre ellas están, primero, la atención, segundo, la memoria, tercero, sensopercepción y cuarto, motivación. De acuerdo a los autores, hay otros tipos de dispositivos básicos de aprendizaje que se involucran o no, pero en este momento retomaremos estos 4 que son, pues, algunos de los más importantes. Hablando de la atención, tendríamos que comenzar a decir que la atención es indispensable para el procesamiento de la información y la ejecución de cualquier actividad. Por ende, no es un proceso unitario, sino el conjunto de diferentes componentes que trabajan de manera coordinada. Su función es seleccionar del entorno los estímulos que son relevantes para el estado cognitivo en curso del sujeto y que sirvan para llevar a cabo una actividad y alcanzar un objetivo. Entonces, si nos ponemos como a detallar las actividades que realizamos día a día, bien sea cotidianas y demás, siempre va a estar integrada o en función la parte de atención. Siempre veremos que la atención está allí jugando un papel muy importante en nuestro quehacer diario. Segundo, encontramos la memoria. La memoria es la capacidad de evocar y emplear información de acuerdo a su utilidad en una actividad particular, ¿sí? Entonces, es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar información necesaria para utilizarla en el momento adecuado y en un momento en particular. Entonces, cuando hablamos de evocar, siempre hacemos referencia a esta parte de memoria. En tercer lugar, encontramos la sensopercepción, la cual es un proceso de trabajo coordinado entre los órganos sensoriales y el sistema nervioso central, permitiendo al organismo recibir, elaborar e interpretar la información que es recibida desde su entorno. ¿Listo? Entonces acá este punto de sensopercepción también es muy importante porque realmente todos los días y en todo momento estamos adquiriendo y recibiendo, nuestro organismo está recibiendo información del entorno y pues tenemos que transformarla en una respuesta. Por último, dentro de los DBA encontramos la motivación. Según Santrock, en el 2002, la motivación es el conjunto de razones por las que las personas se comportan de la forma que lo hacen. El comportamiento motivado siempre es vigoroso, dirigido y sostenido. Esto es muy importante, ¿sí? Porque nos damos cuenta que la motivación siempre ha jugado un papel indispensable también en ese proceso y en ese aprendizaje. Si yo estoy dispuesto, si yo tengo la actitud, como mencionamos inicialmente, y la disposición, el aprendizaje será eficaz y será significativo. Seguimos con la segunda habilidad que les mencionaba que era de gran importancia fortalecer y estimular, que es la motricidad. ¿Qué es la motricidad? Entonces Zapata en 1989 la define como la capacidad de producir movimientos, los cuales son productos de la contracción muscular que se produce por los desplazamientos y los segmentos del cuerpo, a la vez por la actitud y el mantenimiento del equilibrio. Es más, Le Bouch en 1981 afirma que desatender la actividad motriz global en la etapa de educación infantil es de alto riesgo, ¿sí? Y se puede generar un problema en el niño y detener a su vez su desarrollo y progresos escolares. La motricidad es fundamental. Aquí nos daremos cuenta que entre la motricidad podemos definir 2 tipos. ¿Listo? Encontramos la motricidad gruesa y la motricidad fina. En la motricidad gruesa, hablamos del grupo de músculos grandes, ¿sí? Cuya función específica es generar algún tipo de actividades o que podamos realizar tipo de actividades, por decirlo de cierta manera, más que involucran estos grupos grandes, como lo mencionaba, como son gatear, caminar, saltar, escalar, montar bicicleta, nadar, entre otros, ¿sí? Entonces, esto involucra el cuerpo y esta gama de músculos grandes que ayudan a realizar este tipo de actividades, mientras que en la motricidad fina
encontramos son los grupos pequeños, grupos de músculos pequeños. Estos grupos de músculos pequeños, ¿dónde se ubican? Específicamente en las manos, en los dedos, en las muñecas. Entonces, ¿a qué nos ayudan este tipo de músculos? Actividades tales como escribir, recortar, tomar un objeto, o sea, agarrar un objeto. Es indispensable, o sea, en la etapa escolar este tipo de motricidad, tanto la fina como la gruesa, es indispensable y es un prerequisito para que después, más adelante, podamos cumplir con otra serie de funciones que son necesarias y que si hemos estimulado bien esta parte, tanto de motricidad gruesa como de motricidad fina, efectivamente no tendremos ninguna dificultad. Ahora bien, hablaremos de las funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas son fundamentales, ¿sí? Son indispensables para un adecuado desempeño escolar. Dichas funciones, según Baumeister en 2008, son actividades mentales complejas, necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al entorno y para alcanzar metas. Dentro de las funciones ejecutivas encontramos procesos que son de gran importancia y que es importante que podamos mencionar en este momento, como son el hecho de planificar, el hecho de anticipar, organizar y ejecutar. Entonces, este tipo de habilidades son de gran importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿listo? Porque reconoce los diferentes niveles de desarrollo que se tienen en los estudiantes, así como la necesidad de favorecerlos, ¿sí? Por último, ahorita vamos a pasar a la siguiente diapositiva, veremos algunas recomendaciones que son necesarias tener en cuenta al momento de trabajar desde casa o en el espacio donde nos encontremos trabajando y que pueden favorecer ese proceso de aprendizaje. También veremos algunas actividades, les nombraré algunas actividades que ayudan al desarrollo de estas habilidades y que pues son actividades que podemos encontrar fácilmente y a las cuales podemos acceder de manera sencilla. Algunas recomendaciones están aquí enunciadas, como favorecer un lugar adecuado para la realización de las actividades. Cuando hablo de un lugar adecuado, hago referencia a que sea con la luz pertinente, que esté ventilado, que sea cómodo, ¿sí? En segundo lugar, es importante contar con los elementos estrictamente necesarios para el desarrollo de la misma, ¿sí? Cuando hablamos de los elementos estrictamente necesarios, muchas veces encontramos que en las actividades, se va a desarrollar una actividad, está el cuaderno, el esfero, la cartuchera, la carpeta, o sea, hay muchos elementos que realmente no son necesarios en ese momento. Si para la actividad se requiere la cartuchera y el lápiz, lo ideal, perdón, la cartuchera y una hoja, lo ideal es que esté solamente la cartuchera y la hoja. Evitar cualquier otro elemento que no sea necesario en ese instante. El espacio, otra recomendación es que el espacio debe estar libre de distractores. Libre de distractores, allí pues se compagina mucho con el anterior punto y es precisamente hacer uso de lo necesario. Si yo hago uso de lo necesario, elimino distractores. Elimino un borrador que pronto no necesito, elimino un marcador que no es necesario en ese momento y eso no se va a convertir en un distractor. Además de agentes externos o de elementos externos también, como el que esté un televisor prendido en ese momento o que tenga la tablet al lado mío en ese momento o el celular. Entonces, a eso me refiero con eliminar distractores. Una adecuada postura es fundamental en su puesto de trabajo. La postura está comprobado totalmente que influye en el momento de atender a una actividad, de centrar ese proceso de atención y de hacer un buen desarrollo y ejecución durante la actividad. Entonces, una postura adecuada es que mis mis antebrazos queden puestos sobre la mesa, que mi computador esté al nivel de los ojos, que mis pies tengan un soporte, bien sea el piso, y si los pies no me alcanzan al piso, en el caso de los niños no alcanza al piso, poner una especie de banquito y algo que le genere soporte en sus pies. Y pues obviamente la espalda esté recta contra la espalda y pues obviamente bien ubicado en la silla. Eso es una postura adecuada. Eso no quiere decir que se puedan hacer algunas modificaciones de postura durante la actividad porque también hay un momento de fatiga, entonces me puedo levantar un momento, caminar, pero volver a retomar. Lo ideal es siempre volver a retomar la postura inicial. Otra recomendación es mantener hábitos saludables para el proceso, para que se dé efectivamente el proceso de aprendizaje, hábitos saludables específicamente en cuanto a alimentación, en cuanto a sueño, esto influye de manera significativa en el momento de aprendizaje.
Anticipar al niño mencionándole qué se espera de él al momento de ejecutar una actividad. Muchas veces cuando estamos hablando ahorita de la parte de funciones ejecutivas, tanto la anticipación como la planeación, organización y demás, eso es un proceso que realmente es difícil. Las funciones ejecutivas se desarrollan a lo largo de la vida, aproximadamente hasta los 30 años, entonces en esos momentos se requiere siempre también, los niños requieren un agente externo que les ayude a regularizar estos aspectos. Entonces, de cierta manera, cuando tú anticipas a un niño y le mencionas qué esperas de él, el niño podrá estar más enfocado hacia lo que debe hacer y cómo lo debe hacer, porque sabe que se está esperando algo. Sí, ahorita lo veremos más adelante, sin ayudarles a entender, y me puedo adelantar a ese punto de que la equivocación hace parte del proceso, ¿sí? Puede que no nos quede perfecto, ¿sí? Yo le mencioné que esperaba de él, puede que no quede perfecto, pero eso no quiere decir que no se pueda mejorar y que pueda estar que se pueda hacer de una mejor manera en cuanto a la ejecución, ¿sí? El siguiente punto, implementar horarios y rutinas claras que le permitan estructurarse. Si el niño tiene en su casa horarios y rutinas claras en cuanto al momento de descansar, al momento de realizar sus deberes escolares, al momento de ayudar con algunos deberes de la casa, eso lo ayuda a que se estructure mentalmente. Y si en algunos espacios sucede que estoy con papá y en otros espacios estoy con mamá, lo ideal es que esos horarios de rutina se mantengan de igual forma independientemente de donde se encuentre el niño o la niña para que esto lo ayude pues a estructurarse. Al momento de brindar una instrucción es importante el contacto visual y es ser necesario la repetición y la ejemplificación. Esto de la ejemplificación aún más en los pequeñitos. Cuando damos una instrucción sí o sí es fundamental que haya el contacto visual. Cuando hay contacto visual, aseguras también de que te esté prestando la atención suficiente. Cuando pedimos la repetición de la instrucción, estamos haciendo que sea interiorizada la instrucción que le estoy dando. Y al momento de utilizar la ejemplificación, se hace en el sentido cuando la instrucción es muy clara, puedo recurrir a la ejemplificación para que sea de mejor comprensión para el niño o la niña. ¿Listo? Recuerde al niño el tiempo con el cual cuenta para la ejecución de la actividad. Siempre es importante, ellos en la parte de cuando hablamos de las habilidades de sensoperceptuales y cuando hablamos especialmente de las habilidades de percepción espacial y temporal, los niños no tienen muy bien estructurada esa noción de tiempo. Por eso es tan importante indicarles cuánto tiempo van a contar, aunque no de pronto en ese momento no sepa leer como tal alrededor, hablando de los más chiquitos, y también en los más grandes es importante porque aunque no tengan esta noción, es importante ayudarlos a estructurar. Entonces, cuentas con 10 minutos para la actividad. Después de que hayan pasado 5, podemos ayudarles a recordar, te quedan 5 minutos para que finalices la actividad. Porque realmente al no tener esa noción tan estructurada de tiempo, para ellos lo que no ha pasado, sino 5 minutos posiblemente, para uno ya ha pasado 20 minutos. Entonces, por eso es tan importante ayudarlos a estructurar en esta parte. Bueno, pasando ya a la parte de actividades, que es el último aspecto que nos quedaría por ver, hablemos acá de unas actividades independientes. Las actividades independientemente para lo que tú quieras fortalecer, incluyen se fortalecen otra serie de habilidades. Es decir, yo puedo tomar una actividad y decir, con esta actividad voy a buscar fortalecer la parte de atención. Ok, pero en esa parte que vas a fortalecer de atención y dentro de esa actividad también se ven involucradas otras habilidades que también se van a ir fortaleciendo y estimulando con el desarrollo de esta actividad, ¿sí? Entonces también pues, se puede ver involucrar en ese momento velocidad de ejecución, se puede ver involucrado el seguimiento de instrucciones, pero también puede ver involucrar la parte de motricidad. Si yo estoy haciendo una actividad donde yo tengo que brindar una instrucción, él tiene que estar prestando atención, y en ese caso, más que todo el tipo de atención auditiva, que están dando por nuestro canal auditivo, va a estructurar una actividad en donde yo le digo que tiene que hacer bolitas de papel, ahí está utilizando la parte de motricidad fina, y si yo le digo, además cuentas con tanto tiempo, estamos estimulando la parte de velocidad de ejecución. Aquí encontramos algunas actividades como son laberintos, sopas de letras, busca diferencias, Simón dice, discriminación visual. Entonces, tache todas las M que tenga la lectura. Un ejemplo, tengo una lectura y la lectura se compone de diferentes letras como las P, las M y las F. Entonces, le va a pedir que tache solamente las M. Ponga un 1 debajo de la letra A y 2 debajo de la letra B. ¿Sí? Estamos hablando de una atención selectiva. Realiza comandos motrices cuando escuches ciertas palabras dentro de una lectura. Es decir, estoy leyendo, por ejemplo, el cuento de la Caperucita Roja. Cada vez que tú escuches Caperucita vas a dar un salto. Cuando escuches roja vas a dar un aplauso y cuando escuches lo vas a dar un giro. Entonces, ahí se están utilizando algunos comandos verbales, pero que requieren de una actividad motriz específica.
Otra actividad, realizar bolitas de papel o de plastilina para toda la parte de motricidad fina, recortar por la línea punteada, rasgar papel, esparcir plastilina. Esto es muy importante porque son actividades que se realizan en la primera etapa de los niños, más o menos aproximadamente entre los 3 y los 5 años. Vemos que estas actividades de realizar bolitas, de recortar, de rasgar, son actividades muy necesarias, como picar con el punzón, son supremamente necesarias. ¿Por qué? Porque eso le ayuda a adquirir y a desarrollar esas habilidades motrices finas que se necesitan al momento de colorear, al momento de escribir y que son indispensables para el estudiante. Ahora, practicar algún deporte es de gran importancia, eso también nos ayuda a toda la parte de conciencia corporal, a la parte de motricidad gruesa. Los sudokus son también muy buenos, hay sudokus de formas, no solamente nos quedamos con los sudokus de números, pero también hay sudokus de formas, y aquí en el sudoku especialmente se trabaja mucho la parte de funciones ejecutivas, porque en un sudoku hay que anticipar la información, hay que organizarla, cómo la voy a distribuir, y de esa manera planeo dónde voy a poner cada número o cada forma al momento de ejecutar la actividad. Los acertijos también son una buena herramienta. Acá encontramos algunos ejemplos de ello. Entonces ponemos, Simón dice, es para fortalecer en especial la parte de memoria. Y como les repito, y quiero ser muy reiterativa en eso, es que el hecho de hacer una actividad que va focalizada hasta cierta habilidad específica no quiere decir que en esa misma actividad no podamos fortalecer otro tipo de habilidades. Encuentra las diferencias, aquí lo que les mencionaba muy parecido a la M y la P, entonces con el 1 los va a subrayar de rojo, el 2 de azul, los 3 de amarillo y los 4 de color verde. Aquí encontrar las figuras iguales, un ejemplo de laberintos, de rompecabezas, que ya normalmente hay rompecabezas de diferentes formas, no como la forma convencional que los conocíamos, sino también ahora hay de diferentes formas y eso aumenta la complejidad. Lo ideal es que también empecemos por actividades sencillas y poco a poco vamos aumentando la complejidad, también de acuerdo a cómo se va desarrollando y pues se va fortaleciendo las habilidades. Aquí vemos un ejemplo de sudokus de formas, como les mencionaba anteriormente, y algunos acertijos que se pueden solucionar también utilizando esta parte de funciones ejecutivas. Bueno, con esta parte damos por finalizada esta escuela de familias. Esperamos que haya sido de gran ayuda para ustedes, que también puedan verle la utilidad necesaria. Si tienen alguna inquietud o alguna recomendación, no duden en hacérnosla llegar, siempre estaremos muy atentos y pues esperamos que tanto lo de mi compañera Juliana como esta parte les haya sido pues de gran ayuda. Muchas gracias y que tengan un excelente resto de día. Agradecemos su participación en el tercer ciclo de Escuelas de Familias Lasallistas. Esperamos que la información haya sido pertinente y de su agrado. Cualquier inquietud a través del correo electrónico nos pueden consultar y no olviden diligenciar el formulario de asistencia.